Hola, saludos, mi nombre es Farid Fraija, presidente del Metro de Los Teques y director de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Estado Bolivariano de Miranda. Un saludo muy especial al profesor Orestes Salerno de la sección 11P de la UPTANCA y por supuesto mi agradecimiento por el honor y el privilegio que me han dado las alumnas Carla Mora y Jenny Ahumada para poder compartir con ustedes mis opiniones sobre lo que es el proceso constituyente. Inicialmente nosotros debemos precisar que ese proceso constituyente o el llamado al proceso constituyente no es otra cosa que el llamado al poder originario, al poder que constituye las bases que fundan el Estado dentro de una sociedad determinada, ¿no? Recordemos que el Estado está compuesto por tres elementos: el territorio, los pobladores y el gobierno, o en este caso el conjunto de leyes que regulan las relaciones entre los sujetos sociales que están dentro de un territorio dado. Ahora bien, a través del proceso constituyente, pues obviamente se elabora una constitución fundada en las expectativas, en las opiniones, en las visiones, en la cosmovisión de los ciudadanos que conforman esa sociedad que está, insisto, asentada en un territorio, en este caso el Estado venezolano. La posibilidad de que los hombres, los ciudadanos en conjunto, en general, elaboren las leyes, pues la ley suprema como lo es la Constitución. Creo que es una expresión totalmente democrática que permite pues que este instrumento, que es un instrumento vital para la fundación del Estado Social de Derecho, pues se haga a través de la participación del pueblo organizado. En esta oportunidad se ha incluido dentro de lo que ha sido la representación de quienes van a estar dentro de la Asamblea Constituyente, se ha dividido, pues en una decisión absolutamente vanguardista, se ha dividido la representatividad, una representación territorial y una representación sectorial, lo que le da la posibilidad, por ejemplo, a que distintos sectores de la sociedad, como las personas con discapacidad, puedan tener sus representantes, o la juventud, o los pensionados, o los trabajadores, que me parece en lo particular, en una opinión muy personal, me parece pues que es un experimento absolutamente vanguardista que le va a permitir a sectores sociales estratégicos tener representación, tener voz dentro de este espacio. Y por supuesto, la representación territorial a través de la representación clásica, que es porque se hace por territorios, en este caso municipalizado, de los miembros de la constituyente. Con respecto a la pertinencia, el momento político que estamos viviendo, yo creo que para nadie es el desconocimiento de que estamos atravesando una profunda crisis social, económica y política que nos demanda atenderlo de forma perentoria, de forma urgente. Y esta propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro forza de alguna manera ese proceso de diálogo, que es necesario para poder entenderse. No hay una democracia, no hay ninguna democracia a nivel mundial que no tenga al menos dos condiciones. Primero, que exista una oposición, y en segundo lugar, que exista mecanismos de cohabitación política entre las distintas tendencias que se detentan el poder político dentro del territorio, ¿no?, en el cual se ejerce la función política. En este caso, en Venezuela existe al menos la primera condición: existe una oposición, pero no existe ese proceso de diálogo. No ha habido una institución, ninguna institución nacional o internacional, que haya apoyado el proceso de diálogo y que haga un llamado a que ese diálogo se tome de forma seria, de forma continua y por supuesto de forma efectiva y fructífera. En el caso venezolano, pues lamentablemente ese proceso de diálogo no ha sido ni efectivo, no ha sido fructífero y no ha contado con, el valor estratégico y democrático que tiene ese proceso de diálogo, al punto que el propio Vaticano, en la palabra del Sumo Pontífice, ha llamado al diálogo en Venezuela. Creo que la constituyente es una alternativa que está poniendo el presidente de la República, por lo tanto lo apoyo, para forzar ese proceso de diálogo, forzar ese proceso de encuentro entre los distintos sectores
políticos, sociales, económicos y buscar alternativas. La situación que estamos viviendo en el país es una coyuntura bastante dramática, en donde se han comprometido servicios como la alimentación, los servicios básicos. Bueno, el año 2015 fue un año realmente para analizar y para recordar durante mucho tiempo. Se conjugaron un conjunto de elementos, se conjugaron crisis en materia ambiental, crisis en materia energética, crisis en materia de los servicios públicos, producto de la situación de los fenómenos naturales que estaban afectando el país, crisis política, crisis económica. Fue un año muy complejo, en donde en vez de responder a ello a través de ese proceso de diálogo, a través de ese proceso de encuentro y de buscar en conjunto las soluciones a los problemas, por el contrario, trató de aprovecharse por un sector político para profundizar esas crisis. Sin embargo, bueno, llegamos al 2016, hoy estamos en el 2017, en donde se hace perentorio, en donde se hace necesario que los distintos factores políticos del país logren un entendimiento y precisen de estrategias para cohabitar a través de un proyecto de país y, por supuesto, a través de mecanismos que permita avanzar en lo político, avanzar en lo económico y avanzar en lo social. Con respecto a la perfectibilidad de la Constitución, nuestra Constitución es una Constitución vanguardista. Yo me atrevería a decir que es la Constitución más perfecta del mundo. No solamente yo lo digo, sino que hay un conjunto de juristas, de constitucionalistas a nivel mundial que también, digamos que tienen la misma opinión que tengo yo. Sin embargo, todo instrumento legal, todo instrumento jurídico, toda obra desarrollada por los seres humanos es perfectible. Nuestra Constitución obviamente pues tiene elementos que deben ser revisados, por ejemplo, que es la representatividad de los diputados indígenas, que ha sido planteado ya por algunos dirigentes del gobierno y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela a través de medios de comunicación. El tema de la representatividad de los diputados, por ejemplo, los diputados indígenas, los cuales son electos por la totalidad de los votantes de los estados en donde hay comunidades indígenas y no solamente por quienes conforman esas comunidades indígenas. Eso significa que si usted en el Zulia quiere, digamos, tener una representación de los indígenas, vota todo el pueblo zuliano y no solamente los indígenas que van a elegir sus representantes. Estos son elementos que hay que mejorar y que de alguna manera pues fueron introducidos en el año 99 y que hoy pues en medio ya de 18 procesos electorales, 19 procesos electorales, pues ya se hace necesario mejorar esa representatividad por parte de los pueblos originarios. Tenemos también, digamos que otros aspectos, como lo es la descentralización político-territorial y la discusión que yo creo que se debe dar y ojalá y se dé y apuesto a que esto efectivamente se discuta, como lo es el tema de las comunas. A nosotros nos han querido demonizar esto de las comunas y han dicho que comunas es igual a comunismo. Esto es como decir que sociedad es igual a socialismo, ¿no? Que son conceptos absolutamente digamos que disociados de la conceptualización que hay detrás de ello. Cuando nosotros hablamos de comunas, debemos recordarnos, por ejemplo, a los cantones suizos, que son sociedades democráticas de alto avanzada, o a las comunas de Francia, las cuales, pues, sociedades altamente democráticas, tienen mayores niveles de representación. Por una comuna promedio de Francia hay aproximadamente representados unos 2.000 franceses. Por un cantón suizo hay representados aproximadamente 4.000 suizos. Por un municipio venezolano, que es la unidad político-territorial más cercana al ciudadano, hay representados una aproximada de 90.000. La capacidad para resolver los problemas y responder a las expectativas de 90.000 ciudadanos en comparación con la capacidad que tiene un cantón suizo o una comuna francesa de responder a las necesidades o las expectativas de 6.000 ciudadanos o de 2.000 ciudadanos es totalmente distinta. Bueno, son discusiones que yo considero que en el marco de la Constitución bien pudiesen presentarse. También está lo que ha sido esa hermosa experiencia de organización de la gente a través de los consejos comunales, que hoy es reconocida por gobiernos digamos que gobiernos PSUVistas y gobiernos de oposición. De alguna manera, pues los consejos comunales, por la forma que ha venido avanzando en su desarrollo, yo considero que el rango constitucional deberían tener con un conjunto de consideraciones a nivel de organización que le dé mayor preponderancia
y mayor vinculación de sus decisiones a el proceso de planificación de políticas públicas a nivel nacional. Son algunos elementos que nos permiten precisar que efectivamente considero que la constituyente es una buena alternativa, es muy oportuna en el momento que estamos viviendo y esperemos, y en eso creo que deberíamos apostar todos, que a través de la constituyente se logren avanzar en el país y se logren resolver los problemas de desencuentro que hay en los distintos sectores políticos, sociales y económicos del país. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes mis opiniones.